Sí, lo vamos a trabajar. Solamente pregunto si pudieron como revisar algo. Por ejemplo, la frase que hicimos con Valeria, ¿la pudieron checar? Sí, profe. Ok, a ver, aquí... Va, ok, a ver, espérame tanto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que para trabajar la siguiente frase, sí, el examen va a ser el 10, el 10 de diciembre. Todavía no les pongo nos avisaron apenas ayer, entonces lo acabo de ver en la mañana. Y el examen va a ser el 10. Entonces la fecha todavía no la pongo en Blackboard, pero sí va a ser ese día. ¿Vale? Entonces, miren, lo que vamos a hacer, ya más o menos entonces, si revisaron lo de la sesión pasada y vieron más o menos cómo se diagrama, vamos a... No nos vamos a complicar tanto. Vamos a trabajar con la tarea. Espérenme tanto. Vamos a trabajar con los árboles sintácticos hoy y el viernes. Y el martes veríamos la última presentación. Entonces vamos a trabajar, ustedes lo trabajaron con las frases que les di, pero creo que también como ya tienen estas frases hechas, entonces vamos a trabajar con estas que hicieron de tarea. Van a diagramar en árbol esta, porque ya está esta. Entonces van a trabajar esta. Many people eat cereal for breakfast, ¿vale? Y lo diagraman, les doy, como ya lo tienen trabajado, yo creo que en 10 minutos lo tienen. Y ahorita vemos quién lo presenta, ¿vale? Many people eat cereal for breakfast. Y recuerden que lo vamos a estar revisando en el documento que tienen compartido en el correo institucional, ¿vale? Microsoft 365. ¿Sí? Entonces les doy 10 minutos, diagraman esta frase y ahorita la checamos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, entendido. Vale.
¿Cómo van? Vale, otros minutos más entonces. ¿Listo? No, profe, todavía no. Pero a mí no me está quedando como ahí. Bueno, no te tiene que quedar exactamente como ahí porque cada frase va a tener su árbol sintáctico diferente, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser igual que este. A ver, ¿cuánto llevan? Yo hasta el momento puse una línea vertical en For Breakfast como objeto directo y puse una línea vertical hacia abajo para cereal y lo puse como objeto indirecto.
No Y eso hemos, es todo no lo que hemos visto funciones sintácticas, por tanto no les estoy pidiendo que diagramen funciones sintácticas. Estamos diagramando frases. Frases preposicionales, frases nominales, frases prepositivas, frases sintácticas por ahora no hemos visto. ¿Vale? Entonces ya desde ahí, pues no es correcto porque no hemos visto funciones sintácticas. Hay que diagramar frases. ¿Sí? Carol, ¿cómo vas tú? ¿Nada? Ok, si quieres, sube lo que tengas, por favor. Si no te preocupes, pásala por ahí. Ok, a ver, ¿tienes micrófono?
¿No tienes micrófono? Bueno, primero, problemas con relación al etiquetado de las clases de palabras. ¿Hay algún problema con las clases de palabras? Carol, Blanca, ¿o todo está bien? Yo tengo una duda para mi compañera. People, ¿cómo lo clasificaste? Carol. Es que luego, como tiene problemas de conexión, a lo mejor y por eso falla. Pero Many, me imagino que sus es por sustantivo, people por... Sustantivo, seguramente etiqueta, perdón, seguramente ahí también le puso la etiqueta de sustantivo, ¿no? Aquí lo incorrecto es justamente en many, ¿no? Digo, si uno va al diccionario y ve el uso, lo ponen como pronombre. Pero en realidad aquí estaríamos ante un adjetivo, ¿no? Porque está frente a un sustantivo señalando la cantidad. Sí, es un adjetivo. Pondría como adjetivo. Ese es el error que vemos ahí de primer momento, ¿no? Este sería un adjetivo. Aquí nuevamente el asunto de los núcleos, ¿no? Primero, vamos un poco con el asunto del verbo, porque yo no entiendo por qué siguen haciendo esto de verdad. Si en teoría, teóricamente esto ya debe de haber quedado claro. ¿El verbo va a formar parte de una frase nominal? Pues solo es un verbo. Exacto, no tiene, no puede formar parte de una frase nominal. Además, por verbo sabemos qué cosa. Si es un verbo, ¿qué es lo que podemos concluir? En términos de frase, perdón, en términos de frase sintáctica, cuando estamos ante un verbo, ¿qué concluimos? Pues la clasificación es esa, ¿no? O sea, es un verbo, digamos que no puedes hacer mucho por el verbo, porque por sí solo digamos que ya está haciendo un núcleo. Exactamente. Primero, que va a funcionar como núcleo. Y si nos preguntamos, si nos hacemos esa pregunta, con todas las palabras, ¿cuántas palabras aquí pueden funcionar como núcleo? Serían it, for, ¿qué más?
breakfast, ¿Qué más? La respuesta es todas, ¿no? cereal for breakfast. Todas pueden funcionar como núcleo de frase. Porque estamos ante un adjetivo, categoría mayor, un sustantivo, categoría mayor, verbo, categoría mayor, no, sustantivo, aquí tampoco no entiendo por qué le puso N, supongo que quería decir nombre, espero, ¿no? Porque nominal no tenemos una etiqueta de esa naturaleza. Entonces, sustantivo, también categoría mayor, preposición, categoría mayor, sustantivo, categoría mayor. Entonces, de acuerdo a este análisis que nos presenta Carol, ¿es posible que la frase prepositiva tenga dos núcleos? No, profe, no se pueden tener dos núcleos. O, por ejemplo, en la frase nominal esta, que además tiene el verbo emitido, que tenga dos núcleos. O en la frase nominal primera que haya dos núcleos, pues no. Entonces, ahí ya tenemos de partida un problema, porque no estamos analizando adecuadamente el árbol. Es decir, no siempre y no necesariamente un nodo va a tener dos hijas, no tiene por qué ser así. Y cuando es así hay que tener mucho cuidado con cómo estamos elaborando lo que sigue. Espérame, es que no me deja seleccionar aquí el... No sé por qué me deja. Ya. Many people eat cereal for breakfast. Ok. Separarlo para que 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2. Ok, a ver, vamos entonces por partes. Primero, evidentemente, lo que tenemos que hacer es clasificar las clases de palabras, ¿no? Bueno, aquí el orden depende mucho de cómo uno vaya haciendo el cuadro. Pero si lo hacemos de abajo hacia arriba, pues evidentemente primero tendríamos que clasificar las clases de palabras. Déjame poner el lápiz para que sea más fácil. Adjetivo, sustantivo, verbo, sustantivo, preposición y sustantivo. Y como sabemos que todo va a ser el núcleo de su frase, podemos hacer primero varias conclusiones. Aunque aquí, por eso les digo, depende mucho de cómo comencemos el análisis. Pero a ver, si nosotros hemos decidido que la oración va a ser igual a la frase verbal, sabemos entonces que el núcleo de esta frase verbal pues va a ser obviamente el verbo. Entonces el verbo no podría ser parte de ninguna otra frase, menos de una frase nominal, porque cuando decimos que esto es una frase nominal, como está aquí arriba, estamos diciendo que el núcleo es un sustantivo. Y aquí la pregunta sería, si el núcleo es un sustantivo, ¿por qué pones el verbo dentro de esa frase nominal? Entonces ahí estaría el primer error. Sabemos pues que la oración de una frase verbal va a tener como núcleo el verbo. Entonces, si yo parto del nodo de la oración, yo sé
que el verbo va a ser el núcleo de esa frase verbal. Pero esa oración, evidentemente, como tiene un núcleo que es el verbo, va a tener también sus propios modificadores. Entonces, partiendo de que el adjetivo y el sustantivo están aquí juntos y por tanto deben estar realizando alguna frase porque sabemos que many está modificando a people y como sabemos eso, por tanto sabemos que es más importante people porque va a ser el núcleo de esta frase. Esto ya lo hemos visto, por eso les digo que aquí no debería en teoría haber mucho problema porque ya sabemos que entre el adjetivo y el sustantivo el más importante va a ser el sustantivo porque el adjetivo modifica al sustantivo. Entonces, el que depende, la palabra que depende de una u otra, pues el adjetivo depende del sustantivo. Y yo puedo eliminar esto y decir, people eat cereal for breakfast. Entonces, eso teóricamente ya deberíamos de saberlo porque ya lo revisamos y también según, o por lo menos también teóricamente, ya lo leyeron. Entonces, sabemos eso. Por tanto, sabemos que cada uno de estos elementos va a ser núcleo de su frase. Yo sé que aquí hay una frase nominal. Y sé que esta frase nominal va a tener como núcleo un sustantivo, que va a ser este. Pero también sé que esta frase nominal va a tener ahí un adjetivo. Pero como el adjetivo también puede funcionar como núcleo, entonces yo sé que aquí va a tener una frase adjetiva. Por tanto, va a tener una frase adjetiva cuyo núcleo va a ser un adjetivo y esto se va a representar como many. Y luego la frase nominal va a tener evidentemente como núcleo un sustantivo y este sustantivo va a ser people. Entonces estamos diciendo que la frase nominal tiene dentro un sustantivo que va a ser su núcleo porque es el núcleo de esta frase nominal porque después de esta palabra no hay otra, es decir, no estoy diciendo que hay otra palabra en su mismo nivel. Y luego, dentro de esta frase nominal vamos a tener una frase adjetiva que va a tener como núcleo un adjetivo. Después, yo sé también que aquí cada una de estas palabras va a funcionar como núcleo de su frase. Vamos un poco a lo que pone aquí Blanca. Dice, la primera es una frase prepositiva, o más bien esta última de acá. Y efectivamente va a ser una frase prepositiva. Vamos a ponerlo en negro. Va a ser una frase prepositiva. Y esto también es el mismo error que cometió Valeria y ahorita otra vez con Blanca y también, perdón, con Carol. Y también aquí me pregunto por qué, porque esto lo vimos también en las presentaciones. Las frases prepositivas van a tener como núcleo una preposición y después van a subordinar una frase nominal. ¿Por qué sé que es una frase nominal? Porque tenemos un sustantivo. Y el sustantivo, como puede funcionar como núcleo, yo sé que la frase prepositiva no puede tener dos núcleos. Entonces aquí tengo que tener dos frases. Y como sé que el sustantivo va a funcionar como núcleo de su frase nominal, pues por tanto esto va a ser una frase nominal. Y esa frase nominal va a estar subordinada a la frase prepositiva. Y este es el esquema que hemos estado viendo de las frases prepositivas. Solamente que en ese caso las frases nominales tenían además aquí un modificador, ¿no? Por ejemplo, un artículo o algo así. Pero en este caso no. En este caso ponen la preposición e inmediatamente ponen el sustantivo. Pero como yo sé que una frase no puede tener dos núcleos, entonces aquí tengo que tener dos frases. Es lo mismo que ocurre aquí. Yo sé que aquí hay una frase nominal y que hay un adjetivo y un sustantivo, pero como una frase nominal no puede tener dos núcleos, entonces tiene que haber dos frases y efectivamente hay dos frases. Tenemos una frase nominal que subordina o en donde está incluida la frase adjetiva. Y aquí tenemos una frase prepositiva en donde está incluida la frase nominal. Y esto incluso les digo, ya lo habíamos revisado, ¿no? Y como yo sé que, por tanto, cereal es un sustantivo y también debe ser núcleo de su propia frase, y yo sé que es un sustantivo, entonces, por tanto, aquí hay una frase nominal. Porque las frases nominales, como sabemos, tienen como núcleo un sustantivo. Y yo sé que todas estas frases están subordinadas a la oración. Y ahí está el arbolito.
¿Y cómo sabemos que esto es correcto? Porque yo si yo pregunto quién comió cereal para el desayuno, yo respondo many people. Por tanto, estoy respondiendo con este constituyente, con esta frase nominal. Si yo pregunto ¿qué come mucha gente para el desayuno? Yo puedo responder cereal y estoy respondiendo con esta frase nominal. Y si yo pregunto ¿cuándo come mucha gente cereal? Yo puedo decir for breakfast y estoy respondiendo con esa frase prepositiva. Y un poco regresando a lo que estaba comentando Blanca, efectivamente cada uno de estos elementos se va a relacionar con una función sintáctica que no hemos visto, pero podemos ir adelantando. Sabemos que esta frase nominal va a ser el sujeto, sabemos que esta frase nominal va a ser el objeto directo, porque ¿qué es lo que comen? Cereal. Y for breakfast no es un objeto indirecto, es un complemento circunstancial, porque responde a la pregunta ¿cuándo comemos cereal? Los objetos indirectos responden a la situación de para quién se realiza la acción. Y no estamos no comemos cereal para el desayuno en el sentido de que le damos al desayuno algo, sino que lo hacemos cuando desayunamos. Cuando desayuna mucha gente es cuando se come cereal, ¿sí? Y esta frase prepositiva responde a ese elemento. Entonces aquí estamos ante un complemento circunstancial. Esto lo veremos en la siguiente presentación, pero aquí se puede ir adelantando, ¿no? Objeto directo, complemento circunstancial y sujeto. Pero esto viene después de hacer el análisis de frases, ¿vale? ¿Sí queda claro los errores que había aquí? Sí, profe. Nada más una pregunta. Lo de creo que es un cero. Y después está igual la frase verbal. Y pues todo eso pues va, o sea, todo el análisis va unido a eso. Entonces, ¿eso qué significa? A ver, ¿eso es un cero? Es que no vi bien al inicio del análisis. En la presentación donde tienen las etiquetas, ¿qué dice que es la O? Por eso les digo, chicas, si no estudian igual esto, se los dije desde un principio, se va a complicar. O es igual a oración, ¿sí? Entonces sabemos que la oración, por lo que vimos en las presentaciones pasadas, es igual a frase verbal. Entonces aquí la O se refiere a oración. Profe, ¿cómo se llama la presentación? Porque yo la estuve buscando y no la encontré. Que acabamos de revisar, la de análisis de constituyentes. Aquí, a ver, vamos hacia allá. Sí ven el de donde estoy en las presentaciones, ¿no? Sí. Si abren esta presentación y se van a donde dice... Ah, no, perdón, aquí no la tienen. Perdón, no es que no la he subido. Es la que terminamos de revisar. Sí, perdón, disculpa, una disculpa, esa todavía no la he subido. Pero se la subo al rato. De todos modos, eso ahí lo vimos, esperemos. La comparto. Que sería... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Y según yo ya había subido todo. Documentos. Aquí. 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 Y pues el tema aquí es que la familia de Aburto y el Coca Aburto pues han pretendido una reubicación del penal. Se está cargando. Precisamente para poder estar más cerca de su familia. Recordemos que pues, el ocurrió en Tijuana, que su familia está en el norte del país y bueno, pues está buscándose que... En esta que acabamos de revisar sobre árboles sintácticos, que esto también lo tienen en la lectura, ¿eh? Así que tampoco tendría que haber ninguna dificultad con relación a eso. En la lectura vienen estas etiquetas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí.
O igual a oración, en inglés S, que sería sentence o clause. ¿Vale? Hay que manejar estas etiquetas porque justamente estas etiquetas son las que ayudan. ¿Vale? Entonces, oración igual a frase verbal y luego de ahí se deriva toda la subordinación de frases. Y como vuelvo a repetir, si sabemos que el verbo funciona como núcleo de la frase verbal, debemos partir del hecho, por tanto, de que si hemos concluido que oración es igual a frase verbal, el verbo va a ser núcleo de esa oración, ¿sí? O de esa frase verbal que nosotros tenemos aquí. Por eso el diagrama de esta manera. Oración igual a frase verbal, cuyo núcleo va a ser el verbo, porque evidentemente, inmediatamente, si decimos que esto es una frase verbal, estamos diciendo que su núcleo es un verbo. Una frase no puede tener muchos núcleos, por tanto, lo demás deben ser frases. Lo demás deben ser frases. Y es justamente lo que dice el análisis. Frase nominal, frase prepositiva. Y como sabemos que aquí estos dos elementos, adjetivo y sustantivo, no pueden ser núcleos de una sola frase, entonces tenemos que tener dos frases. Lo mismo ocurre con esta frase prepositiva. Sabemos que el sustantivo y la preposición funcionan como núcleos, por tanto no pueden ser núcleos de una sola frase. Aquí debe haber dos frases y es lo que estamos diciendo también con el análisis, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿En cuestión? ¿No? A ver, entonces, vamos ahora con la que sigue. Vamos a seguir con ese ejercicio que les digo. Repito, no estamos buscando funciones sintácticas. Yo las puse ahí porque Blanca habló sobre ello, pero de momento no estamos buscando funciones sintácticas. Entonces, nos quedamos en el nivel de frase. Ahorita hablamos un poco de las funciones sintácticas de esas frases, pero de momento es un tema aparte del análisis que estamos haciendo sobre las frases, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la siguiente. Vamos con esta. The baby cried for food. ¿Vale? Hagamos el análisis de esa frase. Les doy otros 10 minutos y ahorita regresamos con el documento para revisarlo, ¿vale?
¿Cómo van? ¿Ya terminó alguien? Creo que yo- A ver si puedes subir la imagen, por favor. Sí, puedes subir tu imagen, por favor. No sé si me escuchaste, es que creo que cerré el micrófono. Ah, sí, sí lo escuché. La mandé al grupo. Lo hice en mi cuaderno. Ok. Errores que podemos identificar en el análisis. ¿Alguien? Errores, correcciones. ¿Todo está bien? ¿Qué nos está diciendo Blanca con su análisis sintáctico? ¿Nada? ¿La damos por buena entonces? Teñidos por los éxitos de los últimos 55 años. Sí, profe. Comprometidos con el país ¿Y las otras compañeras? Carol, Valeria. con confianza y audacia por el bien de nuestra nación y para las generaciones presentes y futuras. Bueno, a ver, primer asunto. ¿Esto es correcto? Profe, en la pantalla solo se ve el Word con las oraciones. Bueno. Gracias, Manuel, por reportarlo esta mañana. Buenos días. Ahí está. ¿Algún comentario entonces? Les preguntaba, ¿eso primero es correcto? Bueno, eso yo lo puse así porque la oración me parece que es una frase preposicional, por eso lo puse de esa manera. ¿Las oraciones pueden ser frases preposicionales? ¿Cuál es la definición que vimos en la de oración? ¿Cuál es la definición de oración simple que vimos? Dice, unidad estructural que se produce por la relación entre un verbo y sus frases sintácticas. Más precisamente, una oración debe contar mínimamente de un verbo y sus complementos, pero puede
pero puede darse el caso de que también incluya adjuntos, si estos están expresos en la oración. De acuerdo a esa definición, una oración puede ser una frase preposicional. No, entonces sería como usted bueno, ya nos lo había explicado, como en la presentación de arriba. Siempre Ya. una oración, por lo menos en el análisis que estamos haciendo, va a ser una frase verbal, ¿no? Por tanto, aquí esta etiqueta que pones aquí, pues en realidad tendría que haber ido aquí. Ahora, aquí estás bien. Efectivamente, tenemos una frase nominal. Y esta frase nominal está formada por un artículo y un sustantivo. Y sabemos que es así porque el artículo no puede funcionar como núcleo. Una categoría menor con una categoría mayor. Ahí no hay ningún problema. El asunto es aquí. ¿Esto es correcto? Dicho de otra manera, ¿la preposición así solita es una frase preposicional? No, como lo dice, es una preposición. Entonces, si no puede funcionar solita como una frase preposicional, ¿cuál sería el error en esta parte? Pues digamos que podría ir bueno, más bien va de la mano con food. O sea, A ver, for. corrígelo. Métete al documento y dibuja las líneas como deberían de ir. ¿Me puede compartir el link, por favor? Ya está en el chat el enlace. A ver, chécalo. Para la plumita sí es ahí donde dice editar, ¿no? Se dice draw, dibujar. Aquí donde está el draw, aquí. Goza, repito, insisto, de un prestigio incuestionable, nacional e internacional y una trayectoria intachable también desde el punto de vista ético de su capacidad de gestión. Estoy por ello segura de que su gestión estará marcada por el cuidado y la atención de la formación que reciben las y los jóvenes que conforman una comunidad diversa y participativa. Recordarte que hemos buscado ofrecer la formación profesional de licenciaturas y posgrados de manera gratuita, tanto el José Antonio Romero, el nuevo director de Comprometido General de Estabilidad, Libertad y
Esa línea la acabas de dibujar tú, ¿verdad? Ajá, esa. ¿Esa sería la única línea que pondrías? No, espera. Ujú. Gracias por el reporte. Estaremos al pendiente de todo lo que está sucediendo en el CIDE. Más adelante hablaremos del tema. Esta mañana estaremos con el doctor José Ramón Cosío y uno de los temas que se abordarán por ver con esto que está ocurriendo en este pues, lugar muy importante de conocimiento y de investigación, que es el CIDE. Así que bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias a Jesús Velázquez. Bueno, mi trazo no sale como yo lo esperaba. Ah, Pero, bueno, es que primero quería utilizar lo que ya había escrito, pero para mí no se entendía. Pero bueno, for food, pues digamos que empieza for, después la P de preposición y se abre una línea. Y esa línea lleva a, ¿cómo se llama? Frase nominal de food. Entonces, entre esas dos es una frase preposicional. ok, y aquí no hubiera sido más fácil hacer esto, ¿ves? Y borrar esto. ¿Y se puede que sí? Digo, porque tu dibujo está hecho así, ¿no? Digamos, nada más lo podríamos haber dejado así. Pero efectivamente vamos a dibujarlo aquí para que no vaya a quedar duda. The baby cried for food. Ha cobrado en 2021 0.86 y ahora cobrará 0.57 en 2022. Citibanamex cobra en 2021 0.80 y cobrará 0.57. Vamos a ver qué pasa con la de Coppel, que cobra 0.85% y está pendiente de autorización. Impulsa cobraba o cobra en este 2021 0.86 y ahora se reduce a 0.57 y así sucesivamente usted va observando. En el caso de pensionista se queda igual, que es la comisión más baja, la más baja que se registraba con 0.5. Ok, como había mencionado Blanca, efectivamente, vamos a tener primero el nivel de la oración. Bueno, aquí esto no está mal con esto. La de Banorte, la por 21 de Banorte, cobra en 2021 0.80. El nivel de la oración. Ya sabemos que la oración es igual a frase verbal porque es un verbo junto con sus complementos o adjuntos. Y sabemos que el núcleo de esa frase pues va a ser el verbo. Entonces bajamos directamente a... aquí falta una artículo, sustantivo, verbo, preposición y sustantivo. Entonces sabemos que la frase verbal va a tener como núcleo el verbo, que va a bajar hacia acá.
¿Ok? Sabemos que aquí hay una frase nominal, como le digo, también está correctamente bien, está correctamente analizada porque efectivamente la frase nominal va a estar formada por un artículo y su sustantivo, el artículo y su sustantivo. Después vamos a tener otra frase prepositiva, que es un poco lo que trataba de corregir Blanca en esa parte, que está bien corregido, solamente que para que se entienda mejor, que va a estar formado evidentemente por la preposición y luego por un sustantivo, porque recuerden que estos dos elementos pueden funcionar como núcleo. Sabemos que una frase no puede tener dos núcleos, entonces esta frase, perdón, debe tener una frase adentro, que justamente sería la frase nominal del sustantivo. Y esto ya sabemos, la frase prepositiva formada por la preposición, por la frase nominal que tiene un sustantivo. Y esto baja hacia acá. Y estas dos frases están subordinadas, obviamente, bueno, más que subordinadas, son las que forman la frase verbal o la oración. Ahora esto más. ¿Sí? Y sabemos que esto es así porque si nosotros preguntamos ¿quién lloró? Sabemos que vamos a contestar the baby. Y si preguntamos por qué lloraba, vamos a saber que estaba llorando por la comida. Y en términos de funciones sintácticas, sabemos que esto es el sujeto. Esto es un verbo intransitivo porque no necesita más complementos. Cuando alguien dice que alguien lloró, no necesita decir por qué o cuándo, etc. Entonces sabemos que esto es un adjunto. Y es un adjunto de circunstancia. Complemento circunstancial de causa. ¿Por qué preguntamos por qué lloró el niño? Bueno, pues por la comida, ¿vale? Entonces será una oración relativamente sencilla, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a esta oración? ¿No? No, ninguna. Entonces vamos con la siguiente. Este está más difícil. Bueno, un poco, no en realidad tan difícil. Vamos a hacer la que está en verde. Para esta les voy a dar 15 minutos porque hay más elementos, ¿vale? 15 minutos para esa frase, para esa oración.
¿Cómo van? Ya casi, profe. Vale. Carol, porque te tocará subir a ti la imagen. Es que lo último es lo difícil. Lo de On the Weekends. Ajá, eso como que me está haciendo ruido todavía. Eso ya lo revisamos también. Y ya ha salido varias veces. Aquí nada más es el asunto con las clases de palabras. Bien, sale un poquito más. Carol, ¿tú cómo vas? También, si se les dificulta en un primer momento, a lo mejor utilizar la estrategia de los corchetes primero. Carol, ¿estás aquí o no? Bueno, si no está, no me va a contestar, pero ya le hablé 3 veces y no me contesta. Que se han ido acumulando en los años y que no han dejado de ocurrir, lamentablemente. Este órgano de expertos independientes que se supone que lo que hace fundamentalmente es revisar que los países, en el caso México, cumplan lo que ¿Carol? No, pues, ¿listo, Blanca? Sí, profe, nada más que lo estoy pasando a pluma porque le tomé foto y no se ve. No, ok, vale.
¿Listo? ¿Ya lo puedes subir? Sí, profe, ya, ahí voy. En el ámbito de derechos humanos, se requieren recursos, se requiere voluntad política, se requiere conocimiento, experiencia. Hay cosas que ya universalmente se conocen para poder identificar. Incluso esto hay una crisis forense tremenda en otras cosas, una cantidad de miles de cuerpos sin identificar. Es una situación desbordada esta que tenemos en México. Y bueno, pues eso, la pregunta es ¿por dónde caminamos? Mira, yo lo que he pensado, que parecido en este tema y otros que no son desde luego tan dolorosos, pero son también muy serios, es que en muchas ocasiones nos sentimos muy cómodos en el país hablando de la existencia de sistemas nacionales. Entonces se dice, hay un sistema nacional de archivos, un sistema nacional anticorrupción, un sistema, todo se le denomina un sistema, y si uno se pone a ver con cuidado las normas, las capacidades, los presupuestos, las prácticas, no existen casi en ningún lugar sistemas. Lo que existe es una descoordinación, una fragmentación de muchas de estas actividades. Y esto me parece que tiene particular relevancia con esto que muy pomposamente se llama el Sistema Nacional de Búsqueda, que no existe el Sistema Nacional de Búsqueda. Hay un esfuerzo importante de las entidades federativas, Coahuila, hay esfuerzos importantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero hay cosas como un sistema. ¿Cuál crees que sería el único error que tienes? O a ver, ¿cómo estás leyendo? A ver, explícame. De hecho, hay dos zonas donde hay errores. ¿Desde el inicio? Si quieres. Bueno, my dad, bueno, my es un adjetivo, dad es un sustantivo. Entre estas dos forman una frase nominal. Después está never, que es un adjetivo, no, adverbio, y es una frase adverbial. Después está works, que es un verbo, y lo que le estaba diciendo que se me dificultó. Así que primero puse los corchetes que había hecho en mi análisis. Primero separé la preposición y después the weekends. On, pues es la preposición, the es artículo y weekends un sustantivo. Bueno, entonces, creo que ya vi que está mal. Bueno, entonces... porque faltan 10 minutos, bueno, 8. Según tu análisis, la frase adjetiva está compuesta por el sustantivo y el adjetivo. ¿Eso sería correcto? No, es un artículo. Ahí dice adjetivo. My, adjetivo. Y luego aquí mira, aquí lo que me estás representando en el árbol es, yo tengo una frase adjetiva. Ay, Dios, no quiero que le muevas, quiero dibujar. Tengo una frase adjetiva. Es que creo que ¿tienes seleccionada la imagen? Ya creo que... Es que no me dejaba dibujar. No, de todo no me deja. Sí, pero ya vi a lo que se refiere. Me equivoqué en la unión del sustantivo. Ajá, porque no podemos... Porque es un poco el error que estaban cometiendo arriba. Aquí lo que me estás diciendo es que la frase adjetiva está compuesta por el sustantivo y el adjetivo. Y la pregunta sería, ¿se pueden tener dos núcleos en una misma frase? No. Y luego aquí lo que me estás diciendo es que la frase prepositiva está compuesta por la preposición y el artículo. Ajá. ¿Esto es correcto? No. Es que, bueno, aquí el problema es que yo no sabía cómo representarlo porque
Pues el artículo pues es eso, pues nada más un artículo. Entonces, digamos que on pues va con el sustantivo weekends. Pero el problema, o sea, lo que a mí me hizo ruido fue el artículo. No sabía si dejarlo solo porque pues no tiene una función como núcleo. Pero el artículo, ¿a qué está modificando? On. ¿Está modificando a on? ¿El artículo está modificando a on? No, perdón. En mi, o sea, así como yo lo puse, está en el sustantivo. Entonces se está formando con el sustantivo, ¿qué cosa? Mm, Si de el artículo va con el sustantivo weekends, the weekends, ¿qué están formando esos dos elementos? Vamos a, incluso tus corchetes están bien hechos. Aquí lo que te faltó fue un corchete y lo que no estás haciendo adecuadamente es la representación. Porque, a ver, tú me estás diciendo en este análisis de corchetes que D está con weekends, ¿no? sí. Y yo te pregunto, ok, esto no está mal, es correcto, pero entonces si D está con weekends, ¿qué tipo de frase es esta? Nominal. Y eso no está representado aquí, porque tú me estás diciendo que la frase nominal es todo esto, Ajá. ¿sí? Ujú. Primero, después, a ver, espera. Entonces, si yo ya sé que estos dos elementos van juntos, aquí tengo que buscar una estrategia para poner que estos dos elementos pertenecen a la frase nominal. Y luego, solamente me queda on, que es una preposición que puede ser núcleo de una frase, que ya sabemos cuál es, ¿no? Tú ya la pusiste ahí. Y entonces aquí mi pregunta sería, ¿la frase prepositiva hasta dónde termina? Pues únicamente en on. ¿Segura? Es decir, según tu análisis, ¿esto es la frase prepositiva? Es decir, si yo hago la pregunta, ¿cómo harías una pregunta para un constituyente de esa naturaleza? ¿Cómo sustituyes este elemento por por un elemento de pregunta? ¿Dónde? No. Solo este elemento, ¿eh? Todo lo demás tiene que aparecer en tu pregunta, porque me estás diciendo que esta es la frase prepositiva. Pues yo creo que no se puede, ¿no? Porque, pues Eso es, quiere decir que esa no es tu frase prepositiva. ¿Sí? O sea, tu frase prepositiva tiene otro límite. ¿Qué pregunta haces para determinar dónde acaba esa frase? ¿cuándo nunca trabaja? ¿Cuándo nunca trabaja mi papá? Y la respuesta es, On the weekends. entonces la frase prepositiva es todo esto. Y ya sabemos que esto es una frase nominal, por tanto, la frase prepositiva está compuesta ¿por qué? Por preposición y sustantivo. ¿Y sustantivo? O sea, esto no. Bueno, preposición, artículo y sustantivo. Preposición y, Preposición y artículo. a ver, te estoy subrayando aquí en la otra imagen, presentación, preposición y, aquí tenemos el mismo modelo. Preposición y ¿qué? Frase nominal.
Exactamente. Una frase prepositiva compuesta por la preposición y la frase nominal, ¿vale? Ahora, de tarea, lo que te va a quedar hacer, porque pues, Carol ni me contesta ni nada, entonces no sé si está aquí, corriges. Quiero que corrijas Ok, este árbol, las dos zonas en donde marqué los problemas, donde están marcados los problemas, y revisamos la sí, siguiente sesión si corregiste bien. ¿Vale? muy bien, profe. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Repito, el examen va a ser el... ¿Qué día dije? El 10 de diciembre. Ujú. Muy bien, Seguimos gracias. con el viernes con el análisis de clases. Que estés bien, que pases un fin de semana. Que tengas buena semana. Bye.